Buenas, mi nombre es José Martínez, esta es la clase de control de calidad y hoy vamos a ver los factores que influyen en lo que es la calidad de la imagen radiográfica. Y para eso vamos a ver varios factores, lo que es la calidad de la imagen radiográfica, vamos a ver la que es la resolución, lo cual se define por resolución espacial, resolución de contraste, lo que es el ruido también, y vamos a hablar de la velocidad, igual que tiene que ver con los receptores de imagen. Pero hablando de esto también hay otras cosas que influyen en la calidad de la imagen radiográfica y para esto son los artefactos. Entonces, vamos a entender que el concepto de la calidad de la imagen se refiere a la fidelidad de la imagen radiográfica que nos va a ayudar a identificar estructuras anatómicas con excelente calidad, con excelente resolución y una baja cantidad de ruido. Siempre se procura que haya baja cantidad de ruido en lo que es una imagen radiográfica. ¿Y esto por qué? Porque nos va a ayudar a diagnosticar y a saber interpretar una imagen radiográfica. Por ejemplo, a veces tenemos una radiografía de tórax, eso es un ejemplo, una radiografía de tórax, donde no se visualice lo que es la columna vertebral o la columna torácica. Entonces, si no se visualiza lo que es la columna torácica, entonces podemos decir que esa imagen radiográfica no tiene excelente calidad. Ese es un ejemplo de cómo podemos comparar la calidad de una imagen radiográfica. Hay otras imágenes radiográficas que a veces tienen bastante cantidad de exposición de rayos X y se visualiza en gran manera lo que es esa parte de la columna torácica y eso nos puede dar una mala interpretación de lo que es la imagen y dar un mal diagnóstico. La persona tenga otro tipo de patologías, algo que no tiene quizás, o hay algunas que no lo tienen y que no se visualiza y nos puede hacer perder un diagnóstico o identificar alguna patología, alguna enfermedad en algún paciente. Bueno, entendiendo el concepto de lo que es la calidad de la imagen radiográfica, es una imagen que no tiene mucho exceso de ruido, no tiene lo que es artefactos de la imagen, que vamos a hablar de los artefactos. Siempre los artefactos pueden ser metálicos, artefactos pueden ser cualquier otro objeto que se pueda sobreexponer en la imagen y que nos pueda arruinar la imagen y la interpretación de la misma. Entonces, vamos a hablar de lo que es la resolución espacial y la resolución de contraste, que tienen que ver mucho en la resolución de la imagen. Recordemos que la resolución espacial siempre nos va a ayudar a visualizar lo que son las estructuras pequeñas o estructuras anatómicas, por ejemplo, que queremos visualizar. La resolución espacial nos va a dar la fidelidad de la imagen. Hablábamos de la resolución espacial anteriormente en los videos, cómo se definen por la matriz, ¿verdad? Que la matriz está compuesta por los voxeles y por los píxeles y que esto nos va a ayudar a definir lo que son la resolución espacial. La resolución de contraste nos ayuda a diferenciar los distintos contrastes que pueden haber de una estructura de otra, porque hay estructuras que tienen alto contraste, algunas que son más pequeñas con alto contraste, y la resolución de contraste nos va a ayudar a identificar este tipo de imágenes. Entonces, en una calidad de imagen siempre tiene que haber una alta resolución espacial y una alta resolución de contraste y un ruido bajo. El ruido, hablando de lo que es el ruido, siempre vamos a entender que el ruido no necesariamente solo depende del equipo. Hay un ruido que es inherente y hay un ruido que ya viene especialmente en los equipos y que ese ruido afecta a las imágenes y siempre va a haber un tipo de ruido, pero lo que se va a procurar siempre es que el ruido sea lo más bajo posible. Entonces, hay otro tipo de ruidos que puede ser que no dependan directamente de lo que es el equipo, sino que dependan también de lo que es el técnico radiólogo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y doy una cantidad de dosis de rayos X baja, esto me va a generar que la imagen pierda resolución de contraste y que esta imagen tenga mayor cantidad de ruido. Entonces, la imagen no va a estar con buena calidad. Entonces, siempre depende del factor técnico que pueda presentar lo que es el técnico radiólogo. Por ejemplo, si yo vengo y le doy buena cantidad de rayos X, no exagerada, la cantidad dependiendo de las densidades corporales del paciente, porque siempre la resolución y lo que es el ruido va a depender de la densidad o el grosor de la anatomía o del mismo paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga una radiografía de tórax a que yo haga una radiografía de cervicales o una radiografía, por ejemplo, de la mano. Por ejemplo, yo sé que en una radiografía de mano yo voy a ocupar menos cantidad de rayos X. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo como una radiografía de tórax. Si yo quiero visualizar estructuras por tórax óseo o estructuras anatómicas, por decirlo así, pulmones, si yo quiero ver
es la aorta descendente, si yo quiero ver el arco aórtico, si yo quiero ver las partes, la ramificación pulmonar, si yo quiero ver cómo están lo que son los lóbulos pulmonares. Entonces, si yo quiero visualizar estas estructuras, la cantidad de rayos X va a ser distinta. ¿Por qué? Porque recordemos que los pulmones tienen aire, entonces el aire nos va a ayudar a definir algunas estructuras internas también, pero lo que es los factores técnicos varían. Ahora, si yo quiero visualizar estructuras óseas para que se puedan ver con buena resolución y bien claras, entonces yo voy a necesitar mayor cantidad de rayos X. Hablando de lo que son la velocidad, y hablamos de receptores de imagen que tienen alguna velocidad y esa velocidad influye mucho en la calidad radiográfica. Y para esto, hablando de la velocidad, hay receptores de imagen que suelen ser rápidos y otros que son más lentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Los receptores que tienen mayor velocidad, los receptores que son más rápidos, suelen a tener mayor cantidad de ruido porque es algo del equipo y eso va a ocasionar que se pierdan algunos píxeles y esto nos va a generar lo que son los ruidos en la imagen. Entonces, perdemos lo que es la alta resolución espacial y la alta resolución de contraste y por eso es que se pierden algunos píxeles en lo que es en la resolución espacial y después no se pueden visualizar en el contraste. Esos píxeles que se perdieron nos hacen perder el contraste. Entonces, hay otros receptores de imagen que tienen alta calidad de contraste y que tienen alta calidad de lo que son la resolución espacial, pero sus receptores son más lentos. Pero nos ayuda a obtener una imagen con ruido muy bajo, o sea, porque son más lentos, el ruido va a ser más bajo, pero vamos a tener excelente calidad de la imagen. Igual, lo que es el ruido bajo se acopla a los receptores que tienen calidad de contraste más alta, de resoluciones espaciales más altas. Entonces, hay un concepto que se maneja que es para entender cómo funciona lo que es la calidad de la imagen radiográfica. Dice, hay un triángulo, vamos a ver aquí que se define un triángulo, y aquí vamos a tener, por decirlo así, lo que son la resolución de contraste, la resolución espacial, y aquí vamos a tener lo que es el contraste de la imagen, y aquí vamos a tener lo que es el ruido. Entonces, como siempre buscamos en la imagen que tenga mejor ruido, entonces el factor que nos va a ayudar aquí es la señal ruido. La señal ruido siempre se define por la velocidad de los receptores. Entonces, cuando el receptor de imagen tiene una velocidad, dependiendo, siempre va a ser la velocidad y los factores técnicos que vaya a dar el técnico radiólogo, entonces nos va a ayudar a proporcionar menos cantidad de ruido, que lo que nosotros necesitamos es menos cantidad de ruido en la imagen, y esto nos va a ayudar también a que menos cantidad de ruido nos va a ayudar a despejar lo que es mayor resolución espacial y mayor resolución de contraste. ¿Y cómo se definen estas dos resoluciones de contraste? Las MTF. Las MTF nos van a ayudar lo que son los factores de transferencia, módulos de factores de transferencia nos van a ayudar a que estos dos factores, de que es resolución de contraste y resolución espacial, puedan hacer que la imagen tenga una mejor calidad. Muchas gracias.